96.5. Son las 8:36. Señores, están con nosotros Marcelino Vargas, que es presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, y Eric Rivero, que es presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. Y también presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, APROLECHE. Hay una situación de la que han estado hablando, que está afectando a los productores locales, tanto con el tema de los quesos como la propia importación de leche. Entonces, para que nos expliquen qué es lo que está pasando y qué entienden que puede ocurrir por parte de las autoridades dominicanas. Bueno, primeramente realmente un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Y que este espacio pues se abra para esta gran problemática que tiene ahora un sector que ha venido creciendo los últimos años con mucho apoyo, con mucho entusiasmo y sobre todo aportando en momentos coyunturales de precios a la alta en los lácteos, como fueron hasta hace unos pocos meses que teníamos precios históricos, y aquí con un sector ganadero que ha venido teniendo leche en cantidad, en calidad y a precios adecuados a pesar de eso. Pero hoy pasa todo lo contrario. Coyunturalmente hoy, por un tema de geopolítica, de fronteras cerradas con Rusia, pues tenemos el mundo inundado de queso, y hoy pues viene esa competencia a lastimar, a entorpecer todo el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años. Y hoy mismo y desde hace unas cuantas semanas, pues muchos productores no solamente pues tienen precios por debajo de los costos de producción de la leche, sino que a pesar de que somos un país que importa más de 300 millones de dólares de lácteos al año y tenemos las condiciones para producirlos aquí, pues hoy también se nos están poniendo limitaciones a la producción, inclusive en zonas que han sido intervenidas directamente, por ejemplo, por las visitas sorpresa y por un gran esfuerzo que se ha venido haciendo. ¿Qué limitaciones? Bueno, limitaciones a la compra de producción nacional, a pesar de que se importan 300 millones de pesos. Y el sector ganadero, como todos saben ustedes, pues tiene un peso no solamente dentro del sector agropecuario a nivel global, pues el sector ganadero de leche tiene un peso vital porque es el más importante, no tal vez en la generación de riqueza en sí, pero sí en la parte social, es el que más personas involucra, es el sector que tiene una mayor distribución en el país, y tenemos pues cerca de 120 centros de acopio a nivel nacional, que ha sido esfuerzo realmente titánico, y que hoy pues esa parte y ese problema que es del mundo coyuntural, pues lo están pagando la mayoría de los pequeños productores. ¿Pueden hablar sobre las propuestas que han hecho? Pero escúchame, Mariana, lo del mercado ruso, amplíanos un poco más esto del mercado ruso. ¿Qué es lo que ha pasado con el mercado ruso? Mire, es que usted sabe que los rusos son grandes consumidores de queso, no solamente americanos, sino también europeos. Y usted sabe que por el tema de Croacia. Parte también de este punto, es decir, con las sanciones a Rusia por la invasión de Crimea, y de Ucrania. Entonces, Rusia, ellos le prohibieron a Rusia adquirir algunos productos, es decir, le pusieron como gas y petróleo. Exacto. Le pusieron algunas limitaciones, sobre todo de tecnología. Entonces, Rusia prohibió la importación de queso, lácteos. Así es. Y mira cómo viene a repercutir eso aquí. Y mira cómo viene el mundo, cómo es el mundo. Y así viene a repercutir eso en pequeñas comunidades ganaderas del país, que estaban viviendo unos momentos de desarrollo importante, con crecimiento importante, y hoy pues están amenazadas por un problema tan lejano que se ve desde aquí. Mire eso. ¿Te preguntabas, Marilena? Propuestas. Mire, nosotros como Patronato Nacional de Ganaderos siempre hacemos por escrito todo. Y le hemos enviado 2 o 3 comunicaciones al ministro de Agricultura, donde le presentamos la situación, el panorama. Porque no solamente Rusia que ha dejado de importar leche, también algunos países que están bajo la influencia de Rusia han dejado de importar productos lácteos. En Estados Unidos también pero también otra cosa es que la China una invasión bajó significativamente la importación de lácteos. O sea que es el mayor comprador del mundo, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hay mucho queso, hay muchos lácteos y cárnicos, porque en los últimos 2 o 3 años bajó la soya, el maíz y el trigo. Entonces, como estaban baratos, se aumentó la producción, ¿verdad? Ahora, la propuesta. Bueno, hay muchísimas propuestas para resolver la problemática. Nosotros hemos enviado comunicación al ministerio, como dijimos, de que el desayuno escolar debe ser los 12 meses del año.
A nadie se le ocurre que usted le dé leche a un muchacho 8 meses, 9 meses y se pase 3 meses pasando hambre, como dicen en el campo. Sí. Y cuando llega otra vez de nuevo, el muchacho otra vez ya tiene problemas. Si no están en la escuela. No, es como se hace en Europa, en Estados Unidos, ¿cómo? Se hace en Sudamérica, en Costa Rica. El padre va a buscar a la escuela la leche de una semana, una vez a la semana va y la retira y le sigue dando la leche al niño. Porque no es lógico que tome leche un tiempo y otro tiempo no lo tome. ¿Ya le hicieron esa propuesta formal? Se la hicimos por escrito. Otra propuesta, ¿han tenido respuesta de eso? No, todavía no, pero otra propuesta que le hicimos, que es muy sencilla, los planes sociales. Aquí todos los organismos del Estado, como hospitales, comedores económicos, plan social de la presidencia, el desayuno escolar, la comida canal debe ser con productos nacionales. Usted va a salud pública y va dando leche en polvo. ¿Y cómo es posible que instituciones con recursos del Estado, del contribuyente, usted use eso? No se usa en ningún país. Usted va a Costa Rica, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Europa, y todos los planes sociales son con productos nacionales, porque eso es lo que tiene más lógica. Ahí tiene usted dos soluciones que son internas, porque yo digo, en este caso, que planteamos soluciones internas y externas. ¿A quién le propusieron del plan social? Bueno, al ministro de Agricultura, al ministro de Educación. Sí, ya lo de educación hablamos, pero el ministro de Agricultura respondió. No, hasta la fecha no, todavía no se ha... No han tenido respuesta de esa propuesta. No. Buscando la leche una vez, los padres se van a hacer lo que hacen en Costa Rica. Yo fui a visitar el en Costa Rica, en México, en Colombia, en Brasil. Y los padres van una vez a la semana. El es un productor. ¿Y vas a agregar algo, Eric? Sí, y además... vamos a anunciar que aquí ha llegado Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial, que me imagino que está por aquí en solidaridad con el sector ganadero. La solidaridad más allá del sector ganadero, el sector agropecuario. Con el sector entero, ¿verdad? El tema de la leche es un tema recurrente. Sí. O sea, nosotros hemos dicho que para atender esta inquietud permanente que surge cada año con los ganaderos, debemos sentarnos y hacer un plan de largo plazo. Porque siempre cuando llega el verano, que cierran las escuelas, tenemos esta situación. ¿Por qué no se había visto esta crisis en los periódicos? Porque en los años anteriores, los últimos 2 años, 3, habíamos tenido una sequía que la producción de leche se cayó un 20, un 25%. Pero en adición a eso, ahora tenemos factores nuevos, como decía ahorita Eric Rivero, lo venía escuchando. El precio de la leche en el mercado mundial está a $1.834 la leche descremada, $2.000 la leche entera, cuando estaba hace 2 años a 5.600. O sea, eso se da, esos picos se dan. Ya ahora mismo se observa que el costo de la leche, el precio de la leche en el mercado mundial va a comenzar a subir. Sí. Y eso se va a ajustar, el año que viene se va a ajustar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos, porque aquí están los actores fundamentales. Aquí hay 2 dirigentes del sector ganadero. Las autoridades siempre han tenido la puerta abierta para hablar. Y entonces, nosotros tenemos que planificar estas cosas de largo plazo. El tema del desayuno escolar, cuando cierran las escuelas, hay un excedente de leche. Se paró Eury de que llegó Osmar Benítez, no sé si tiene problema contigo. Eury es un hermano que me ha dado la vida. Está como chismoso hoy, Julio. Aquí hay una situación también con el caso de los quesos, que también se mencionaba. Una de las situaciones que vemos en el mundo hoy, que hay un excedente de queso en todas partes. Hoy en día hay más de 24 millones de libras, de kilos de queso en Estados Unidos que no hayan que hacer con él. 24 millones de kilos de queso que no hayan que hacer con él. La Unión Europea, que es un gran productor va a empeorar la situación aquí. La Unión Europea es un gran productor de queso, no ha podido vender ni queso ni leche a Rusia. Sí. Pero un gran comprador en el mundo de queso, que es China, ha dejado de comprar porque China comenzó a producir leche también. Entonces, esto ha producido un excedente de quesos. ¿Qué ocurre con la situación en el país? Aquí en este país hay más de 500 fábricas artesanales de queso. Ahora, tenemos que comenzar por ahí. Cuando tú ves fábrica por fábrica, la mayor cantidad de queso que producen es queso tipo cheddar y quieren hacer el queso tipo Gouda. Más de 500. Más de 500 registradas. O sea, bueno, exacto. Eso es importante, porque decía un amigo mío,
Mira, muchachos, nada más en el campo mío hay como 20. Así es, cualquier comunidad aparecen 30. Yo fui y vi una fábrica de queso en un campo de Puerto Plata que a mí me dio pena, porque sin ahí ningún no había tipo de garantía de control de calidad. Entonces, ni de higiene. ¿Qué es lo que le quiero decir? Bueno, en eso... Déjeme concluir ahí. ¿Qué es lo que quiero decir con el tema de las fábricas de queso? Lo primero que tenemos que hacer es definir las reglas de juego para las fábricas de queso. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer es orientar que la producción no sea a los quesos que fácil importamos, que es el queso tipo cheddar, el queso tipo Gouda. Vámonos a los quesos blancos. Vamos al queso de hoja, que es el queso que consume normalmente el pueblo. El queso crema también. Si quieres competir con queso cheddar americano, con queso europeo, eso tiene un problema. Porque lo están trayendo, y eso hace 3 años nosotros hicimos un estudio, hace 3 años, donde demostramos que había dumping en queso Gouda y había dumping en queso mozzarella americano. Gouda europeo y queso mozzarella americano. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas fabricantes de esos bienes en los países de su origen, están vendiendo el queso aquí más barato que como lo venden en su país de origen. Y es una práctica que la ejercen las empresas. Hay subsidios también. Bueno, en el caso de Estados Unidos, los subsidios ellos lo han convertido a subsidios verdes, pero en el caso de la Unión Europea todavía se mantienen subsidios. ¿Y qué quiere decir eso? Son prácticas de los gobiernos, no de las empresas. Cuando hacen subsidio, quiere decir, mira, te dicen, mira Julio, yo quiero que tú vendas el queso tuyo en República Dominicana a 10 pesos. Y tú vas a decir, no, a 10 pesos no puedo vender, porque a mí me sale a 12. Y yo tengo que ganarme algo, tengo que venderlo en 15. ¿Y qué te dice el gobierno? No, véndelo a 10 que yo te voy a dar los 5 pesos de diferencia. Entonces eso es práctica desleal de comercio. Para ello hay instrumentos, tanto en los acuerdos regionales como el que tenemos con Estados Unidos, como en el acuerdo general de la OMC. Instrumentos. Los ganaderos han estado sacando el tema de las salvaguardias. Hay 2 tipos de salvaguardias, las salvaguardias generales y las salvaguardias especiales. En el caso, por ejemplo, del DERECAFTA, nosotros establecimos salvaguardias especiales automáticas. Por lo tanto, no hay que pedirle al ministro de Agricultura que aplique salvaguardia, hay que decirle a aduana que la aplique, porque están automáticas. Tan pronto se pasa un 30% por encima del nivel de activación de salvaguardia, se aplica automáticamente. Y aduana lo ha hecho en el pasado. Lo que hay que hacer es hacerlo nuevamente, valga la redundancia. Okay. Y en el caso de un excedente, o sea, un incremento muy rápido en las importaciones que puede y que causa daño a la producción nacional, entonces hay otro instrumento que no es salvaguardia. Porque no quiero, y los otros días lo decía aquí mismo, que no podemos confundir las salvaguardias como un mecanismo para parar las importaciones. No. La salvaguardia lo que hace es que te pone un impuesto por encima del impuesto de protección. Okay. Y ese impuesto de protección se supone que al encarecer el producto la gente va a dejar de comprarlo. Sí. Pero si tú quieres parar las importaciones, también los acuerdos prevén eso. ¿Cuál? El artículo 11 del Acuerdo General del GATT. Porque eso, como se tipifica como una medida gubernamental. ¿Cuál es? Sí. Tú paras la importación ante un daño presunto o real de la producción nacional. Sí. Entonces, son los instrumentos que tenemos disponibles. Eric, querías agregar algo. Sí, bueno, toda esa parte técnica, es cierto que es así. Pero lo que sí que yo quiero abundar es que los ganaderos hemos venido trabajando de la mano con el Estado, primero para normar las queserías a través del Conaleche. Y estamos haciendo esfuerzos también para mejorar la calidad de la leche a nivel de productores, y son esfuerzos que tienen ya décadas. Y que hoy por hoy, pues... Porque cualquiera no puede ponerse a hacer queso y venderlo. Bueno, pero es de las cosas también que tenemos como el Estado tenemos pendiente. Porque uno de los reclamos históricos que ha sido del sector ha sido el tema de que se le exija a todo registro sanitario, por ejemplo, salud pública. Pero no solo a los de aquí, que también estamos de acuerdo con lo de aquí, sino también a los importados. Porque una de las cosas que han venido a desvirtuar el mercado y afectar a los productores, sobre todo los más pequeños, ha sido esa falta de reglamentación clara, como es un tema ya prácticamente un pedimento histórico del sector, que es el tema del etiquetado. ¿Por qué nos inundan de productos aquí próximos a vencerse, sin etiquetas transparentes, sin etiquetas que no están cumpliendo con las normas nacionales, porque no se cumple el etiquetado? Y tenemos pues, esa es una también herramienta de protección para los productores, porque tenemos que hacer eso, porque no es lo mismo ir a un almacén en la costa este de los Estados Unidos, donde están llenos de esos quesos próximos a vencerse, sin etiqueta, que hacer queso en una fábrica con etiqueta con las normas nacionales escritas en castellano. Son muchas cosas que podemos hacer para proteger un sector que, como bien decía Omar y como decía Marcelino, es coyuntural.
destrozar el esfuerzo de años, de 4 o 5 años que tenemos trabajando de manera ininterrumpida, mejorándose sin escándalo, donde se ha mejorado el desayuno escolar, donde no hay escándalo, donde los productores mismos, a través de 3 cooperativas de ganaderos que tenemos, pues han pasado de 25,000 raciones hace 4 años a 440,000, Julio, en el próximo año escolar. Pequeñas cooperativas de productores de zonas tan lejanas como Santiago Rodríguez, Monte Plata y Asua. Realmente tenemos el espacio. Lo que no, y que hacemos hacer el llamado a todos, al ministro, es la voluntad de no dejar que todo ese trabajo se vaya por un tema que va a durar, como bien decía Osmar, pocos meses, Eric, pocas semanas más. Tú hablabas, Eric, de comunidades que habían sido beneficiadas por la visita sorpresa, que están siendo afectadas por eso. ¿Puedes citar un caso específico? Mire, claro, por ejemplo, la costa norte, el presidente ha tenido pues realmente de manera importante un acercamiento con el sector ganadero. Y tenemos muchas comunidades que han sido beneficiadas directamente por visitas sorpresas, algunas que son ejemplo mundial. Por ejemplo, Duvergé, pues en pocos años, en 4 años, después de pasar el tema del lago, que perdieron sus tierras, pues en una de las primeras visitas sorpresas, pues el presidente oyó pues que entre Duvergé y la frontera había un valle intramontano de cerca de 15,000 tareas, le adecuó un proyecto y hoy Duvergé no solamente ha duplicado la cantidad de leche que produce por vaca, con súper eficiente de calidad, vendiéndole a una de las principales empresas que tienen más normativa para comprar, sino que también en Duvergé, pues hoy se produce prácticamente todo el alimento del sur. Bien. Para las vacas, para poder vamos a escuchar entonces. Quería aclarar que realmente la crisis de leche está iniciando. Okay. Desde el 2012 aquí no había primavera nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que había primavera en alguna zona del país, pero no todo el país. Este año hay primavera en todo el país. Como consecuencia, la producción de leche se está iniciando en el mes de junio, va a ser mayor a final de junio, en julio, agosto. De manera que realmente la crisis va a ser mayor por una mayor cantidad de oferta. Si no esa palabra crisis, porque eso es demasiado. No, pero hay que tomar alguna medida. Por ejemplo, Eri hacía referencia a que aquí entran productos vencidos al vencerse. Eso hay que tomar medidas con relación a eso. Nosotros lo hicimos hace algunos años. Pusimos que para entrar un producto, un queso, tenía que tener 6 meses antes de vencerse a entrar aquí. Porque ¿qué hacen en los países desarrollados? Hay que sacar los quesos 30 días antes de vencerse de los stands comerciales. Ahí lo compran, lo traen y se lo dan a cualquier precio. Lo que no se va a usar por allá se vende a cualquier precio. O sea, lo que se refería a Omar, las subvaluaciones y el asunto de los productos que están al vencerse o vencidos, hay que tomar medidas con relación a ese caso, porque eso es fundamental. Nos escribe un importador y quiere que pregunten que por qué los quesos criollos no pagan impuestos. ¿Qué? Hubo un silencio, hay un no silencio. Reflexiones finales, Omar y Eric. Y la respuesta a esto. Lo primero es que, y creo que este programa es especial para decir esto, nosotros debemos sacar del lenguaje nuestro el tema de la palabra crisis. Porque crisis es como algo apocalíptico, como que ya nos vamos a joder, y eso no es verdad. Nosotros, señores, yo estaba estudiando en la escuela secundaria en Elisa y hablábamos del mismo problema de la leche de hoy. Yo tenía 15 años y yo voy a tener 60 años y es el mismo problema. Entonces yo creo que lo que nos hemos sentado es a ponerle atención con una cosa de largo plazo. O sea, la palabra crisis son palabras que dan un mensaje negativo a los que están allá. Y lo que ha pasado en la ganadería, como decía Eric ahorita, es que ha habido una transformación, ha habido un cambio, ha habido un avance increíble. Aquí tenemos que poner reglas y lo que hay que sentarse con la autoridad de poner las reglas. O sea, nosotros hemos tenido autoridades del gobierno que nunca habían tenido la vocación a servirle a los agricultores como ahora. Nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad y trabajar esas bondades y eliminar esa palabra crisis. Y lo segundo, quería decir es que efectivamente la participación de los agricultores pequeños, de los ganaderos pequeños en el proceso, que nos ha llevado a que 400,000 raciones diarias sean suministradas por los pequeños ganaderos, ha generado una revolución en el ingreso de esos agricultores pequeños y pobres. Entonces nosotros tenemos que tocar esas bondades, sentarnos como nación y buscar una salida de largo plazo, porque todos los años, ustedes tenían 2 años no habían hablado de esto, porque había una sequía.
Pero con esta lluvia hay pasto en cantidad, esas vacas están tirando. No, desde el año 12 no había. ¿Quién responde la pregunta del importador? Del importador, y por favor, Eri, esa pregunta. No, pero te voy a decir, lo del importador. Realmente los impuestos que se pusieron, que nosotros no pusimos, el impuesto se puso a los quesos madurados. Así es. A los quesos madurados. El queso fresco no paga impuestos. Pero es decir, en ninguna parte del mundo, ningún alimento paga impuestos. Así es. Pero los quesos importados no están pagando impuestos, la gran mayoría, Los quesos madurados, dentro del de casa no están pagando. El Sanso Yedan, ese que más se vende aquí, mire, no paga. la última reflexión. Los madurados. Para finalizar. La última reflexión realmente. Primero decir que yo más que la cantidad de lluvia, creo que la realidad del mundo que llevó al pueblo a tener leche, a los consumidores dominicanos a tener leche a precios adecuados aquí, que fuimos el balance, fue la producción nacional, porque los precios estaban a la alta hasta hace unos pocos meses, histórico. Pero además, hacer un llamado, ya sea las herramientas que nos ofrecen los tratados, ya sean el etiquetado, ya sea solamente la voluntad de que no se deje atrasar, porque sí, realmente, llamar crisis, pero ya hay crisis en muchas comunidades ganaderas, y hacer la reflexión de que el país necesita, sobre todas las cosas, proteger la producción. No podemos quedarnos a la merced de los mercados internacionales para que no nos pase igual que los vecinos. Puerto Rico está quebrado. ¿Por qué? Porque abandonó su producción. Haití está quebrado. ¿Por qué? Porque abandonó su producción. Venezuela, con bondades posiblemente las mejores del mundo, no solo por encima de la tierra con sus grandes capacidades productivas, sino también con el petróleo, abandonó la producción y hoy está quebrado. Y a propósito de eso, y perdóname Julio, bien puntual, del consumo de queso que hay actualmente en el país, ¿qué porcentaje importado y qué porcentaje de producción nacional? Mire, la industria ganadera nacional tiene la gran virtud de que el 60% de la leche que se produce en el país va a las queserías, que da un mercado laboral extra, cerca de 36,000 dominicanos. El consumo de queso, digamos un 60% de producción así nacional, es. 40% Ese es el balance que tenemos más o menos, 60-40. ¿Es cierto que los quesos locales lo hacen, señores, con leche importada americana? No. Realmente la calidad no permite eso. Hay que también ubicar la calidad de qué cosas se hacen. Muchas gracias a Marcelino Vargas, a Eric Rivero, y gracias a Osmar Benítez, y qué bueno que nos han permitido comprender cuál es la situación que hay con el mercado de los lácteos en estos momentos en la República Dominicana y en el mundo. Cambio y fuera.